Tema de aditivos. La ACTM 625 en realidad es una terminología general para lo que es el concreto, y específicamente lo que nos dice sobre el tema de aditivos es que es un material diferente del agua, agregados o cemento hidráulico, que se utiliza como componente, como un adicional en sí para el concreto o mortero, y se agrega inmediatamente antes o durante el mezclado. Recordemos que también se puede añadir perfectamente en el agua de dosificación, en el agua de diseño que vamos a aplicar. Hay diferentes tipos de aditivos, puede ser desde líquidos, puede ser desde fibras, como podemos ver allí, u otros. Concretos con aditivos, eso empieza alrededor de los años 50 y actualmente tenemos una gran variedad. Y de hecho por eso es que también tenemos una norma ASTM, que es la 494, que nos especifica o trata de dividir los aditivos dependiendo de sus funciones. Actualmente podemos clasificar el concreto en sí según su resistencia. Si es un concreto convencional o un concreto normal, su resistencia debería ser inferior a los 35 megapascales. Si es de una resistencia mediana, entre 35 a 50 megapascales. Si es de alta resistencia, estamos hablando superior a los 50 megapascales y hasta los 100 megapascales. Y si es ultra alta resistencia, superior a los 100 megapascales. Para cada uno de ellos se requiere pues diseños específicos. Ejemplo, pues proyectos tan volumentales como estos, alturas impresionantes. A nivel nacional tal vez no son tan altos, pero igual, ¿verdad? Son sumamente atractivos. Veamos, por ejemplo, algunas de las especificaciones en sí que tenían. Muros y columnas, en realidad F'C es la resistencia que está en planos de 280 kilogramos o aproximadamente 28 megapascales. En este caso, para los niveles del 30 al 60, de 30.4 a 60.0 metros. De 8 metros a 27 metros está la resistencia de 420-42 megapascales. Y para otros muros y columnas, y aquí donde se hace referencia a la resistencia, por ejemplo, de 700 kilogramos. Eso depende muchísimo de lo que es el diseño en sí estructural que vaya a tener cada una de las edificaciones. Este concreto que es CAT 700 es un concreto en aquel tiempo pues especial de una marca de Holcim. Se tenían también concretos convencionales, de los cuales están ejemplificados en azul y en verde. Como menciono, depende muchísimo de lo que es el diseño estructural y algunas especificaciones en sí que se utilizaron para este proyecto. Concreto convencional, resistencia 280 o 28 megapascales. El del K700 ya estamos hablando de un concreto de 700, de 70 megapascales o de 700 kilogramos por centímetro cuadrado. Relaciones agua-cemento, vean que bajas en sí para las relaciones del CAT700. El asentamiento, trabajabilidad, control de calidad, tamaño máximo al agregado para convencional 38 milímetros, lo cual es bastante grande. Y para el otro, para el K700, 16 milímetros, tipo de cemento UG de uso general, y el otro básicamente es de alta resistencia inicial. Algunas especificaciones técnicas también para cumplir para este concreto especial en aquel momento. El peso unitario o la densidad masiva del concreto, mínimo 2350, máximo 2450, el asentamiento entre 16 y 25 centímetros. Relación agua-cemento .26 a .32, tamaño del agregado entre 12 y 19, porcentaje de aire 0.5 a 2.5. Módulo de finura de agregados, bueno, en este caso que son combinados, 4.8, 5.3, que son bastante altos. Resistencia a la compresión a 7 días, .75 F'C mínimo,
y 0.85 F'C máximo. Vean que dependiendo del tipo de proyecto, así son los requerimientos. Algunas fotografías de ese concreto, de ese proyecto. Y ahora venimos a la parte específica de la norma STMC 494, que nos habla sobre los aditivos en sí a colocar en el concreto hidráulico. Si es de un tipo A, podríamos conversar que es un reductor de agua. Si es un tipo B, un retardador de fraguado. Si es un tipo C, un acelerador de fraguado. Si es un tipo D, reductor de agua y retardador. Si es un tipo E, reductor de agua y acelerador. Si es un tipo F, reductor de agua de alto rango. Si es un tipo G, reductor de agua de alto rango y retardador. Y el S, que bueno, se menciona que puede ser de alto desempeño o una característica muy específica. Este es un ejemplo de un aditivo que se llama Penetron. Lo vamos a ver un poquito más adelante mediante un video. Pero el Penetron lo que hace es formar hasta cierto punto ciertos enlaces para evitar las filtraciones de agua. Los ingredientes activos que en realidad crea o es parte de lo que es una matriz, una cristalización, reaccionan con partículas de agua y cemento para aumentar la densidad de los silicatos de calcio hidratado. Y recordemos que los silicatos de calcio hidratados, que también hemos llamado en algún momento tubermorita gel o gel de tubermorita, básicamente forman también parte de lo que es la matriz. Los aditivos por cristalización continúan activos para reaccionar en cualquier presencia de humedad y van cerrando en sí las cavidades. Algunos ejemplos de lo que se hizo en ese momento con respecto a los porcentajes que se le colocó del aditivo y tiempo después y cómo va reparando en sí lo que son las los, los vacíos, lo permeable que es en este caso este tipo de concreto. Otros concreto celular, que son concretos livianos, concretos ecológicos o concretos permeables, aquellos que dejan pasar el agua, concretos lanzados, se utiliza mucho en lo que son taludes, se utiliza mucho en lo que son túneles. Algunas clasificaciones según el propósito en sí de los aditivos pueden modificar las condiciones de concreto en estado fresco, modificar también el tiempo de fraguado, dependiendo de lo que requiramos en el proyecto, y también pueden modificar algunas propiedades del concreto endurecido. Entonces, importante, puede aplicarse tanto para el concreto fresco, para el concreto en sí en la parte de fraguado y en concreto endurecido. Incorporadores de aire, creo que hemos conversado un poco sobre esto. Mejoran la trabajabilidad del concreto a incluir ese aire, y en este caso el concreto fresco. Desde el punto de vista de durabilidad, aumenta también lo que es la resistencia del concreto al hielo o de hielo. Esto principalmente para lo que es el concreto endurecido. Todos los incorporadores de aire lo podemos ver desde los dos puntos de vista, como concreto fresco, mejora la trabajabilidad, concreto endurecido, ayuda en la parte de durabilidad. Pero también tiene ciertos efectos secundarios. Puede reducir la resistencia a la compresión, pero aumenta también la resistencia a flexión de este concreto. ¿Cuándo fue que se dio la incorporación de estos aditivos inclusores de aire? Fue a partir de la década de los 30 y básicamente son como ciertas burbujitas que pueden tener diferentes diámetros. Puede ser desde 0.01 milímetros hasta 1 milímetro. Las burbujas de aire se dispersan, forman una película en sí y pues ayudan a que no penetre lo que es el agua, la repele. Como mencionamos, desde el punto de vista fresco mejora la trabajabilidad, podría reducir la segregación y el sangrado y por tanto es una medida preventiva. Como hablamos de durabilidad, también una medida preventiva para el ataque de sulfatos. Mejora la durabilidad ante hielo y deshielo,
ante también la resistencia a descascararse la superficie del concreto, principalmente cuando se utilizan ciertos componentes anticongelantes. Estamos hablando prácticamente de situaciones climáticas un poco atípicas en las nuestras, en este caso donde hay nieve. Hay una norma STM que es la STM 260 y nos da ciertas especificaciones para el aire que se incluye en este tipo de mezclas, bueno, con incorporadores de aire. Normalmente estos son líquidos y puede reducir también la relación de agua-cemento hasta un 20%. Hay cierta norma también que es la norma, la STM 233, que da ciertas pruebas de adaptación o pruebas de especificaciones o de comparación en sí para lo que son inclusores de aire, y a partir de allí estas especificaciones nos sirven para aceptarlo o no. Recordemos que desde el punto de vista de dosificación es importante pues conversar con el proveedor, estar muy seguros en sí de las cantidades que vamos a utilizar. También hay algunos aditivos en sí que se pueden utilizar para aquellos concretos que son bombeables. Históricamente fue a partir de los 80 y lo que hace es mejorar en sí lo que es adhesión entre el cemento y el agua, pero cuando este se está bombeando. Tiene ciertos efectos secundarios, que es que podría atrapar el aire, podría retardar el tiempo de fraguado. Si atrapa el aire, también podría disminuir lo que es nuestra resistencia del concreto. Otros tipos de concreto plastificantes, reductores de agua, según vimos en la norma STM 494, podríamos tener del tipo D, del tipo E y el tipo G. El tipo D, reductor y retardador; el tipo E, reductor y acelerador; y el tipo G, reductor de agua de alto rango retardador. Algunos efectos secundarios es que podrían retardar el fraguado, y al retardar el fraguado pues directamente también estamos retrasando también la ganancia de resistencia, y al contrario, aquellos que aceleran el fraguado también aceleran la ganancia de resistencia. Algunos aditivos, bueno, estos aditivos reductores de agua en masa puede ser un 5 a un 12%, y estos podríamos hablar del tipo D o el tipo E, reductor retardador o reductor acelerador, dependiendo del tipo que estemos utilizando para nuestro proyecto. Reductores de agua de alto rango, los tipo F, y de alto rango retardador, el tipo G. Generalmente hay una reducción de agua entre un 12 y un 30%. Y un concreto súper fluidificante es un concreto que se ha dado a la moda últimamente. ¿Cuáles son las ventajas? Primero que todo, puede introducirse en aquellos lugares donde posiblemente el concreto convencional no puede llegar, y dado que no se segrega por sus características, por sus aditivos, se puede colar hasta de 3 metros de altura o 2 metros de altura. Este tipo de concreto no se le podría aplicar la prueba convencional de asentamiento, que es la STM-C 143. Por lo tanto, se usa una prueba de asentamiento que es diferente. Esta se llama un asentamiento en sí por flujo. Y básicamente lo que colocamos es el concreto sin compactar en sí, porque no es parte de lo necesario, en el cono de asentamiento, y luego vamos a levantar este cono de asentamiento. En lugar de medir un asentamiento en sí convencional con la cinta métrica, medimos en 4 costados la torta o el flujo que nos está dando. Como conversamos, podría ser muy útil en sí cuando tenemos poco espacio, cuando necesitamos que el concreto se acomode de forma sola. Otros tipos de aditivos retardadores de fraguado
lo que hace es, pues eso, ¿verdad? Retardar el fraguado convencional y podría tener ciertos efectos secundarios. Bueno, reduce el calor de hidratación, que podría ser una ventaja porque nos impide o limita o tenemos menos probabilidad en sí de lo que son fisuras y grietas, pero también necesitamos posiblemente que ese encofrado esté más tiempo porque retardan la ganancia de resistencia. Y vean por ejemplo esto, el azúcar convencional, que es sacarosa, en una mezcla en concentraciones superiores a las 500 partes por millón, o sea, 0.05%, se deberían hacer ensayos de tiempo de fraguado porque nos podría afectar nuestra mezcla de concreto. Aquí está. Esta era una tablita que hemos visto alguna vez al inicio y en sí el azúcar tendríamos que determinar ese tipo de concentraciones. En relación a las aguas de cemento normales, 0.05 por masa de cemento hasta 4 horas en sí de lo que puede retardar el fraguado, 0.20% por masa de cemento hasta 72 horas y más de ese 0.20 hasta podría evitar que ese concreto vaya a fraguar. Retardar el fraguado final, que fue lo que acabamos de ver. Control de hidratación, esto fue como a finales de los 80 y básicamente son dos partes. Uno que es un aditivo que es estabilizador que retarda en sí lo que es la hidratación y esto se puede hacer hasta 72 horas. Y luego tenemos un aditivo de contraparte que también nos va a activar en sí lo que es esa hidratación de fraguado normal. Efecto secundario puede reducirnos lo que es la resistencia más allá de los 28 días, aun cuando realicemos un buen curado. Los acelerantes de fraguado, bueno, lo que queremos es posiblemente formaletear, tener esa estructura un poco más rápida. Utilizamos un acelerante de fraguado. ¿Cuáles son los efectos secundarios que podemos tener? Al aumentar la resistencia en sí, hay mucho calor de hidratación y por lo tanto hay mayor probabilidad de lo que son de la formación de grietas, de fisuras. Algunos ejemplos en sí, por ejemplo en San José, en este caso se utilizaron para losas. También tenemos acelerantes de fraguado, que es lo más común en sí, el componente más común, y para eso está la norma STM de 98, que habla sobre los acelerantes de cloruro de calcio. Son pequeñas hojuelas en sí, que en realidad no se recomiendan de esa forma, o podría ser también una solución como parte del agua de la mezcla, donde al momento de dosificar, las hojuelas no se recomiendan porque tal vez no hay cierta probabilidad de que se distribuyan totalmente. Algunas de las especificaciones en sí que da el Departamento de Transportes de California con tracción por secado. Esto es con respecto a un mismo concreto, pero en este caso sin aditivo. A los 7 días aproximadamente el doble, las contracciones. A los 28 días aproximadamente un 40% mayor. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar algún tipo de acelerantes de fragua. Aceleradores de fraguado, bueno, algunos problemas con acelerantes con cloruros. Y vean esto, fue alrededor del año 1975 que se descubrió que el cloruro de calcio no solo corroye el acero, sino que también aumenta la contracción por secado, produce decoloración, aumenta el potencial de descascarar y también podría afectarnos algo que siempre tratamos de evitar, que es el ataque de sulfatos. Arriba del 2% por masa de cemento intensifica los problemas de deterioro. ¿Qué es lo importante acá? Usar aceleradores sin cloruros, aunque no son tan eficientes. También, aunque el azúcar anteriormente vimos que nos podía provocar hasta que el concreto no frague, en relaciones de agua-cemento bajos,
lo podríamos utilizar como un acelerante de fragua, así con concentraciones mayores igual a 0,25 por masa de cemento. Puede ser un fraguado pues, rápido, sin embargo, podría afectarnos la resistencia también final. La demanda de acelerantes ha disminuido, se prefiere relaciones agua-cemento muy bajas, porque de todas formas nos va a ayudar a tener una mejor resistencia, y en este caso lo que se utiliza generalmente son superfluidificantes. Desde el punto de vista de concreto endurecido, podríamos tener impermeabilizantes, aditivos de adherencia entre concreto antiguo y otro tipo de concreto, colorantes, fungicidas, también germicidas, formadores de gas, purgadores de aire. Impermeabilizantes, reducir la tasa con que el agua bajo presión ingresa al concreto. Bueno, vimos por ejemplo el penetrón, que nos puede servir algo similar, pero en este caso el penetrón era desde el punto de vista fresco, aunque también se puede aplicar como un tipo de impermeabilizante como una lechada. Desde el punto de vista secundario mejora la trabajabilidad, pero también habría que hacer pruebas, en sí, un poco de investigaciones para revisar el efecto de la resistencia. De adherencia, mejorar la adherencia entre un concreto antiguo y uno nuevo. Para eso necesitamos una superficie limpia, que no tenga grasa, polvo, etc. Y el mortero concreto con adherentes no requiere curado en sí. Aditivos colorantes, básicamente desde el punto de vista arquitectónico, pueden ser de origen natural o sintéticos y 3 a 10% por masa del cemento. E igual, importantísimo hacer pruebas antes de utilizarlo para verificar qué condiciones o qué efectos secundarios podrían tener para nuestro concreto. En este caso es con respecto a colores. Esto que pueden ver aquí son ciertos bloques de concreto que se llaman bloques escarpados. Lo que está acá en la parte de abajo es un tipo de muro de contención que se llama Kingston. Y bueno, otro tipo de concreto ya que se le ha aplicado el colorante. También en caso de taludes, si queremos un talud verde, un talud de forma similar al ambiente, poco, lo he visto poco. Fungicida, germicida, insecticida para controlar hongos, bacterias, pero también habría que hacer pruebas para determinar si pueden reducir la resistencia a la compresión. Formadores de gas, en este caso lo que hace es contrarrestar la contracción por secado cuando el concreto está en su estado endurecido. Esta parte de acá es sumamente importante, hay que darle una especial atención. Contracciones por secado en concreto endurecido. Cuando el concreto se seca, pues se contrae por las reacciones químicas que tiene, y esto se da fundamentalmente por el cambio del contenido de humedad que tiene lo que es la pasta de cemento. Entonces, cemento más agua es un producto que se está hidratando. ¿Y qué es lo importante acá? Forma algunos materiales cristalinos que ya habíamos visto, como hidróxido de calcio, y también lo que es el gel de tobermorita o tobermorita gel, que está indicado que básicamente son silicatos de calcio hidratados como CSH o cruz por herediano, que alguna vez mencionamos. Si el gel de silicato de calcio endurecido o el gel de tobermorita pierde el agua, aumentan las contracciones y empieza a formarse las grietas. Por lo tanto, y para eso es que nosotros generalmente curamos el concreto, para evitar eso, para evitar que el agua que está presente en esta tobermorita se pueda perder. Bueno, esto fue descubierto en los años aproximadamente 1880. Y aquí se dan entonces las contracciones por secado del concreto endurecido. De las contracciones totales, que en realidad pueden ser valores muy chicos, pero esos valores muy chicos nos pueden incidir perfectamente en el agrietamiento en las primeras 2 semanas desde un 15 al 30%, durante el primer año de 65-85%.
Algunos factores que influyen en el grado de contracción. Bueno, los componentes en sí, el clinker, con C3A, mayor contracción, álcalis a mayor contenido, mayor contracción, a mayor contenido de C4AF, a mayor contenido, menor contracción, dependiendo del tamaño del agregado. Si tenemos un agregado más pequeño, tenemos más pasta, por lo tanto tenemos más incidencia en sí de lo que es la contracción, más contracción. Además, se indica que tamaños mayores amortiguan la contracción. Compresibilidad de agregado a mayor módulo elástico, menor contracción, y la granulometría también del agregado, que granulometrías más finas generan también pues una mayor contracción en sí. La temperatura del concreto. Si tenemos una mayor temperatura, la tuermorita gel va a perder más agua, por lo tanto tenemos más contracción. Aditivos químicos, por ejemplo, acelerantes de fraguado, nos va a provocar también un mayor calor de hidratación, por lo tanto más contracción. Inclusores de aire, más de 5%, también más contracción. Y algunas puzolanas naturales o cenizas volantes, esos aditivos del cemento, que también van a requerir agua para sus reacciones. Cuando no hay un curado adecuado, la pozolana tomará el agua de la tubermolita gel, provocando aumento de la contracción. Purgadores de aire, básicamente lo que hace es reducir el contenido de aire que tiene el concreto. En realidad, yo no los he visto. Recordemos en síntesis para los aditivos. Primero que todo, cuando vamos a tener un concreto que es especial, revisemos las normas, como la STM C494. Hablemos con los productores, indiquémonos el producto que vamos a necesitar, cuáles son las características. Todos los productos tienen una fecha de vencimiento, tienen que almacenarse también según nos indica el fabricante, deben aplicarse según nos indica el fabricante, y también una dosificación que sea estricta en sí para lo que queremos. Tengamos ese acompañamiento y es importante también realizar ciertas pruebas en sí antes de poderlo colocar, pruebas de laboratorio, principalmente si no se tienen antecedentes. Algunos de los aditivos en el mercado nacional, bueno, Intaco, que fue el que nos ha ayudado, Renteco, Sica, Aditec, Tecnosagot, Impersa, para decir algunos solamente.